metida con la parte institucional y yo en la parte sucia de los partidos políticos. Tanto con el PRD como con el PRI yo había trabajado durante 6 años en distintas campañas y ella había incursionado en la parte de instituciones. Entonces, como compañeras de aula, pues chocábamos mucho, ¿no? Y siempre ella estaba como en la gloria de las instituciones. Yo le decía, es que no sabes de lo que hablas. Mira, o sea, las campañas son, te llevas todas las canicas o las pierdes todas. Entonces, es una parte como un lado es como la parte ideal que José Waldemar diseñó a su imagen y semejanza, y otra cosa es lo que los partidos necesitan y cómo les opera, ¿no? Y afortunado o desafortunadamente han sabido colocarse culturalmente desde el municipio más chiquito, ubicar cómo lo necesitan y cuáles son los líderes y cómo cooptarlos, hasta los grandes, o cómo lograr las presidencias o las gobernaturas y cómo las pactan muchas veces previo a las elecciones, y ya la elección es un poco como legitimar, ¿no? Bueno, de esta historia veníamos nosotras dos, y después yo me metí a estudiar el doctorado. Yo soy politóloga y después estudié estudios políticos y sociales. Me fui a estudiar antropología social a la Ibero y coincido con Dani Roque, que él cuando llega de Cuba resulta que más de 30 años y nunca había votado, y para mí fue como, a ver, nosotros tenemos así el instituto más caro del mundo. Cuando Waldemar y Jacqueline Pechard salen de consejeros, había habido un golpe de Estado en Israel y se contrata, Waldemar no quiso, pero Jacqueline Pechard va a hacer la capacitación, ¿no? De las medidas de las casetas donde votas, la tinta indeleble del poli, que es así como, wow, no sé qué, casi que te tienes que arrancar la huella digital, ¿no? Para volver a votar. Y yo decía, ¿cómo que no? Nunca has votado en tu vida, o sea, ¿de qué planeta vienes? Claro, venía de otro sistema. Entonces un poco como que nutrió esta discusión que traíamos entre lo de calle, que yo había vivido, con la parte institucional de Mariana y como otro planeta, ¿no? Que a veces nos saca, o a nosotros nos sirvió, a mí me sirvió mucho para salir como de esta zona de confort donde mi lógica iba en relación solo en torno a los partidos políticos y a la democracia. A mí sí me parece que la idea de que la transición de la democracia, ya casi llegamos, ya merito, tenemos una democracia electoral, pero casi llegamos, ¿no? A mí me parece que ese es un discurso que se ha ido agotando, y en torno a eso, si quieres pasamos a la siguiente o a la primera diapositiva. En torno a eso gira esta discusión que nosotros no tenemos... pues no tenemos las respuestas, más bien al final lanzamos muchas preguntas, pero sí se nos hace importante como desde la academia y desde el confort de nuestras aulas, pues salir un poquito, ¿no? Y cuestionar muchas veces, muchas cosas además. Entonces nosotros situamos un antes y un después entre el IFE y el INE, cómo esta necesidad de los representantes de partido al principio, luego cómo se fueron dando los puestos de representación proporcional para los partidos que estaban fregados, ganaba el PRI o ganaba el PRI, ¿no? Y cómo les fueron dando espacios, un poco para ganar legitimidad por parte del PRI, pero también eso permitió que el PAN llegara a la presidencia en 2001 y que otros partidos políticos nos caigan bien o nos caigan muy mal, casi todos nos caen mal, como el Verde, que tiene como presupuesto infinito y pocos votos, como ya comentabas. Nos caigan bien o nos caigan mal, pues siguen recibiendo dinero de nuestros impuestos, ¿no? Y eso a veces, o casi siempre, se nos olvida, que no son como nuestros empleados, deberían de ser nuestros empleados, y a la hora de ejercer su puesto como burócratas, pues sí deberían de estar haciendo un ejercicio de la chamba, del trabajo, de arrastrar lápiz y ya no estar en campaña. Eso es un punto que a nosotros nos ha parecido muy importante, que cuando eres gobierno ya no eres candidato, y están 2 años más o menos, y desde el año 2 empiezan, ¿no? Como a desprenderse o a operar esta gran máquina electoral para conseguir una chamba, porque al final en 3 años ellos tienen que garantizarse un trabajo, no saben hacer, o en muchas ocasiones pocas cosas saben hacer además de estar en campaña. Entonces nosotros identificamos como de este IFE que iba como jalando a los partidos y procurando la representación, a este INE donde las crisis siempre se daban ya sabíamos que después de una elección iba a haber, todos los perdedores iban a impugnar la elección, era así, o por lo menos el segundo lugar iba a impugnar la elección, y el IFE pues trataba de conciliar. Waldemar nunca lo reconoció, pero cuando él sale en las elecciones del 2000 a los medios de comunicación con 3 cadenas nacionales a decir, Fox ganó, eso era ilegal.
pero él nunca lo reconoció. Pero él sí, lo que sí ha llegado a decir es que era necesario. Y era necesario porque si él daba tiempo a que el PRI reaccionara, se les iba a volver a caer el sistema o se iba a incendiar el IFE, no sé, algo podría haber pasado, pero legalmente o según el Código Electoral en 2000 ese anuncio no tenía que haber sido. Sin embargo, fue, digamos que políticamente correcto. Y como esos procesos que se fueron dando a través de los partidos políticos con el IFE, nosotros lo que ahora vemos es que la crisis política ha sido a tal grado que se da antes de las elecciones. O sea, ahora ya no nos vamos a esperar ahora 7 de junio para que como todos queden inconformes y se queden mal. No, no, no. Ahora nosotros vemos el Pacto por México, que fue un pacto de partidos políticos por fuera de las instituciones, donde los electores no tuvimos nada que ver, donde ellos se pusieron de acuerdo en los puntos que les parecía interesante, en un reconocimiento de la existencia de unas élites profesionalizadas, élites políticas profesionalizadas en México. Y por otro lado, el caso de Tlatlaya, que fue asqueroso, pero el de Ayotzinapa, que puso las conciencias de muchas personas y donde ya no nos dejaron conformarnos con que en las urnas teníamos nosotros el poder. Y previo a las elecciones, casi un año antes de las elecciones, tuvimos un escenario en donde tuvimos que salir un poco del área de confort, ¿no? Ahora ya es como menos visible los movimientos sociales o las inconformidades de esos movimientos sociales, pero se dieron mucho antes de los procesos electorales, incluso de que empezara el periodo electoral. Si quieres ir a la otra. Entonces, son 4 los 4 elementos que nosotros identificamos, que es la desconfianza en las instituciones, incluidos los partidos políticos, la ruptura de la relación Estado y ciudadanía, es como si estuviéramos ya en 2 planos o en 2 niveles. Por un lado está el Estado, este ente que nadie le entiende por dónde anda, pero que sabemos que existe y además tiene un gobierno que cobra, y por otro lado estamos los ciudadanos preocupados como por cosas básicas como comer y así. Reforma política acelerada, que fue una transformación de papel en donde las reformas se hacían como pactadas, ¿no? Esta del IFE al INE fue aceleradísima, o sea, dicen que hecha sobre las rodillas. Consecuencia de ello, Lorenzo Córdoba haciendo sus pésimas declaraciones, ¿no? Y peores correcciones, además. Bueno, la crisis de la representación de los partidos políticos, donde yo apoyo mucho eso de las candidaturas independientes, pero me parece que es como esta desesperación o este desencanto donde los partidos políticos no funcionan y entonces buscamos alguna otra cosa que me ayude a no decepcionarme, ¿no? A seguir sintiendo que esta vida política tiene sentido. Si quieres la que sigue. Bueno, se da la reforma electoral, tenemos un nuevo diseño institucional, nuevamente en la elaboración tanto legal como en el diseño institucional somos extraordinarios, o sea, traemos toda la escuela desde los años 90 en ver que no se compre el voto, no se vea el voto, ¿no? Y cada vez que hacíamos algo salía Monex, y ahora podemos fotografiar el voto, ya el carrusel, la urna embarazada, eso ya quedó atrás, ¿no? Ahora ya tenemos nuevos diseños de fraudes, entonces ahora se hace un nuevo diseño institucional, nuevas y mayores facultades para el INE como la parte de la fiscalización, con un proceso electoral que se opera desde los ciudadanos que van a estar en las casillas recibiendo y siendo responsables de los paquetes electorales, un ciudadano así, cualquiera de nosotros puede ser, hasta ya los funcionarios de alto nivel o los consejeros que tienen salarios como de magistrado, ¿no? De ese nivel de responsabilidades. Y finalmente la desconfianza que retornando, o sea, que va a caer nuevamente en una reforma electoral porque no vamos a estar satisfechos, no estamos satisfechos antes de las elecciones y después de las elecciones no solo los partidos políticos van a estar insatisfechos, solo que nosotros no podemos impugnar, ¿no? Sería como un detalle. Bueno, de la crisis, si quieres la que sigue, de la crisis postelectoral, nosotros vemos como la parte teórica del 88, la creación del 94 del IFE, en 2006 cómo se hace la reforma y ahora con la nueva creación del INE, como la crisis preelectoral y cómo el ambiente se va enrareciendo de tal forma que los partidos políticos se sienten desubicados, los ciudadanos se sienten desubicados, los consejeros, es como un halo que a mí me gustaría que como ciudadanos estuviéramos como muy pendientes, ¿no? No sé si poner el voto en blanco, pero por lo menos sí ser conscientes de que el pago por ese voto ya lo hicimos, ¿no? O sea, como nuestro cubierto de la cena ya lo invertimos. Si quieres la que sigue.
Bueno, y esas serían nuestras conclusiones. Nosotros consideramos que física, emocional y políticamente, tanto para los partidos políticos, la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil, que muchas son apéndices de partidos políticos, como los ciudadanos, el caso de Ayotzinapa fue como un quiebre y un cisma para los partidos políticos porque no estaban preparados para dar una postura firme respecto a algo que estaba haciendo. No sabían si eran oposición del partido, oposición del gobierno, y entonces lo tenían que atacar como partido en oposición, o si eran también parte del Estado y del aparato de gubernamental. Entonces por eso no se decidieron a atacar. Y permanecieron en esta ambigüedad, o nos mostraron a los ciudadanos una ambigüedad, donde no se sabía exactamente quién estaba en el gobierno. Y eso nosotros lo vinculamos con el Pacto por México, donde tenían acuerdos, o sea, los puntos que salieron públicos es una parte, pero ya habían acuerdos previos donde ellos no podían, digamos que traicionarse. Entre perros no se muerde, ¿no? Esa es una frase chilanga, creo. Bueno, como no se podían traicionar, entonces vinculamos el pacto con México. Cuando sale lo de Tlatlaya primero, luego lo de Ayotzinapa, ahora los de Tanuato, y vieron hace 2 días los asesinatos que hicieron en un reclusorio. Los partidos políticos que no son gobierno actualmente se sienten en una indisposición o quizá arrinconados porque no se ubican políticamente en dónde están, y empieza así a traicionar un poco el Pacto por México. Pero a mí me parece, y nosotros concluimos, que parte del desencanto es eso, como no me muestras, nadie está conmigo, o sea, yo digo está mal, y los partidos políticos se muestran ambiguos, en un ciclo congruente para ellos, pero desafortunado para nosotros que no pertenecemos y que estamos en el día a día como ciudadanos. Los partidos políticos, y eso creo que ha sido una constante, los partidos políticos están decididos a ganar votos a cualquier precio, sea la necesidad de brindar los programas sociales, no solo los federales, sino también los delegacionales, en el caso del Distrito Federal, y los municipales, porque un poco es cruel negociar con las necesidades de las personas, ¿no? Y los partidos políticos han sabido cooptar a las personas a través de las necesidades, dándoles servicios o dándoles becas o dándoles dineros de programas sociales que están pagados por el gobierno, ni siquiera por los candidatos, ¿no? Ni siquiera es una inversión personal, es una inversión del propio presupuesto federal. Los tiempos de crisis, desconfianza y violencia vuelven a obligar a proteger a las instituciones claves en el proceso democrático, y eso centraríamos como tal vez Guerrero sea lo más visible, o donde nosotros estamos esperando que haya más violencia física, pero Oaxaca y Michoacán también van a ser importantes. Me parece, Enrique Hernández era candidato independiente en el municipio de Yurecuaro, Michoacán, y fue asesinado hace un mes, ¿no? Él perteneció a las guardias, ¿cómo se llama? Comunitarias. Entonces ese es el grado de violencia, ¿no? Y por último, se ha puesto en evidencia que la acción política se ha olvidado que el objetivo principal es la búsqueda del bien común, que tendría que ser el interés de todos los partidos políticos e incluso de nosotros como partícipes de una sociedad. Y esas serían nuestras conclusiones. Agradecemos la participación de la compañera Silvia Herendi.